Bienvenidos a un nuevo episodio de Ha vuelto Melina, esta vez para hablarles desde una perspectiva muy personal, pero seguramente también ustedes estarán viviéndola o ya la vivieron o quieren saber cómo de qué se trata este tema del despertar espiritual. Yo realmente creo que, y sin duda coincido con muchas otras personas y creo que no hay un despertar espiritual en la vida, creo que hay muchos, porque al final son muchas situaciones las que en la vida te pueden llevar a cuestionarte. Y creo que de eso va el despertar espiritual. Es para mí un despertar de conciencia. Y es que el despertar de conciencia es comprender o darte la oportunidad de comprender esto que me dice de mí, más allá de simplemente quedarte con la casuística de una situación complicada, difícil, que para cada ser humano puede implicar cosas distintas. A mí en lo personal, y quiero dejar muy claro que voy a hablarles desde mi situación personal, a mí me llegó desde un área de la vida que para mí es muy importante, que es mi trabajo, mi vida profesional, y que hasta ese momento yo la veía de una manera muy específica y muy cuadriculada. Y eso me pasó justamente este año. Aunque sí creo que venía conectando con una manera distinta de entender la vida. Pero digamos que esta situación me llegara este año hizo de alguna manera que todas las piezas encajaran. Les voy a contar un poquito como el contexto para que podamos comprender cómo de qué les estoy hablando. Cuando les digo que este año viví mi despertar espiritual fue porque realmente hubo una situación que parecería una bobada para muchos, pero que para mí realmente fue un sacudón de la vida. Por eso les digo que para cada uno puede darse en escenarios muy distintos, pero realmente esa situación que te llega a ti te permite verte de una manera distinta. Y a mí lo que me pasó realmente es que yo, digamos, venía de una vida profesional, pero siento yo académica, profesional, ¿saben? Como donde tenía que medirme y en mucha competencia todo el tiempo. Y en ese sentido, muchas veces yo sentí que tenía que ser perfecta en todo lo que hacía. Entonces tenía que ser la mejor, tenía que destacar, tenía que sacar las mejores notas, tenía que, me refiero en la vida académica, creo que esto ya lo había dicho antes, de hecho, en los primeros videos. Y esa situación hizo que yo, o esa situación es esa forma de entenderme a mí en ese contexto académico y profesional de sobresalir todo el tiempo, hizo que yo me creara una imagen de mí misma de perfección. Una persona que tenía que saberlo todo, una persona que no podía fallar, una persona que tenía que ser impecable en su trabajo. Y eso a mí me definía. Entonces, yo me definía desde ahí, muy desde dónde estoy, qué he logrado, qué cargo tengo ahora, ahora que voy a estudiar, ahora que voy a... Era una manera en la que yo de alguna forma encontraba valor en mí. Y me vine a dar cuenta con esta situación que me pasó este año en mi vida laboral, que no necesariamente me las sabía todas, que no me las tenía por qué saber todas, que había escenarios donde había gente muchísimo mejor que yo. Y eso está perfecto. Y de esa gente hay que aprender. Pero con esa gente no necesariamente tenemos que entrar a competir, ni medirnos, ni ver qué nos falta. Pero digamos, claro, como yo venía de esta vida muy así, donde a mí se me había reconocido por eh, los logros, es decir, además mi trabajo me había permitido también de alguna manera y me ha permitido hasta ahora, digamos que darle una vuelta a una realidad socioeconómica eh, en la que crecí, pues que obviamente yo hacia esa área de mi vida volqué todos mis recursos. Y cuando digo mis recursos son mis emociones, mis pensamientos, mi tiempo, que es el recurso más valioso que todos tenemos, el tiempo. Y hacia allá yo siempre volqué absolutamente todo. Le aposté todo a esa área de mi vida. Y digamos que siempre me mido ahí. Es como es un tema muy interno. Y por eso no es casual que sienta yo y perciba yo que el despertar me haya llegado justo con un conflicto en ese ámbito de mi vida. Y es una cosa que hemos normalizado absolutamente
casi que todos. Y por eso gran parte de mi contenido hoy tiene que ver realmente con esa conexión con el propósito y el propósito de una perspectiva muy personal, más allá de lo que hemos como sociedad creído que es el éxito en la vida. Pero bueno, todo esto para decirles que, claro, hacia enero, febrero, oigan, yo empiezo a tener estas dificultades en el trabajo porque además llego a un ámbito muy gigante, es decir, un ámbito en el que yo sentía que me movía muy bien. Me dedico a hacer ciencia, a hacer investigaciones, a hacer consultorías, procesos muy rígidos y muy de método, y en el que yo sentía que yo iba como pez en el agua y que entendía muy bien todo y que, es decir, además venía de organizaciones muy chiquitas, yo sentía que tenía el control. Entonces, por eso sentía que me movía muy bien. Y llegó un ámbito súper desconocido, aunque era aplicando lo mismo, pero era un área distinta, era una cosa súper diferente, trabajando con gente de muchos países, en fin. Y la experiencia, pues es buenísima y la agradezco demasiado, pero rápidamente me di cuenta que había cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Me sentía mal porque había cosas que no necesariamente yo entendía. Eh, si bien era lo que yo venía trabajando, era como otro sector, sector privado, bueno, otro tema súper diferente, en fin. Eso me llevó a cuestionarme demasiado. Digamos que para otra persona simplemente hubiese podido decir, oye, está súper chévere el reto, voy a aprender. Y yo no, yo empecé fue a cuestionarme a mí. Tú no eres capaz, tú no puedes, tú, que digamos que también de esto hablé en otro video del juez interno. Entonces yo rápidamente empecé a culparme a mí. Tú no eres capaz, esto te está quedando grande, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al ver toda esa realidad, pues yo entro en conflicto conmigo, pero una cosa impresionante. Eso no está ni bien ni mal. De hecho, hoy agradezco un montón que eso me haya pasado, porque eso me permitió cuestionarme, hacerme muchas preguntas y esto porque me está afectando. O sea, esto porque es tan importante para mí. Y entonces empiezo a hacerme un montón de cuestionamientos y es a partir de ahí que comienzo a conectar otras tantas cosas que venía conociendo y con las que me venía topando en el camino, pero que no había hecho como la integración de todas esas piezas. Y me refiero a otro tipo de formas de conectar conmigo. Entonces, al ser psicóloga, estar en el mundo de la ciencia, del método científico, etcétera, pues obviamente yo nunca me había permitido como contemplar terapias alternativas, pero por cosas de la vida ya venía como conectando con Carl Jung, ya venía conectando con Genshin Bolen, ya venía conectando con otra manera desde la psicología de entender al ser humano, que son sin duda psicólogos, científicos, psiquiatras que estudiaron el inconsciente y el psicoanálisis desde una óptica mucho más espiritual. Hay muchos de esos conocimientos que hoy no son reconocidos oficialmente para hacer terapias y demás, pero que yo sí considero que en su momento a mí me dieron una luz muy importante y después de haber hecho terapia un buen tiempo, digamos que estas cosas llamaban mucho mi atención. Y es ahí donde empiezo como a conocer, entender desde el inconsciente colectivo el tarot y cómo lo entendió Jung en su momento y conectar también con los registros akáshicos. Bueno, digamos que se me abre un camino supremamente importante. Luego comienzo a estudiar coaching este año a partir justamente de todo eso y a conectar el coaching con la psicología. Y bueno, comienzo a hacer casi que a diario meditaciones, a conectar conmigo, a escucharme, a detenerme. Y comienzo en toda esa conexión a encontrar las respuestas que yo creo que en ese momento del conflicto y de la sensación incómoda que tenía, pues yo las volqué todas
en el contexto, que es lo que solemos hacer muchas veces. Y es, el problema es lo que está allá afuera, el problema es todo lo que está sucediendo afuera, pero nos cuesta entender mucho nosotros qué tenemos que ver ahí y qué responsabilidad asumimos y eso que tiene que ver con nosotros. Y todo ese proceso a mí me permitió rápidamente entender esto, a esta conclusión a la que llego con este video, y es cómo yo, porque digamos, también comienzo a recibir sesiones de coaching y mi coach en su momento, después de muchas sesiones, porque también era muy rígida en las sesiones, y comienzo a darme cuenta en algún momento que a mí lo que me costaba realmente era verme vulnerable. Y rápidamente hice clic con todo, con mi terapia, con muchas cosas que había entendido a lo largo de mi vida, con cosas que estaban ahí, pero digamos que yo nunca pensé que verme vulnerable me generara tristeza. O sea, normalicé la vulnerabilidad, digamos, desde el discurso, pero cuando ya me tocó a mí verme vulnerable, me, o sea, me daban ganas de llorar. Hice clic con muchas cosas en mi vida y entendí que desde muy chiquita yo había tenido que, digamos que, usar este mecanismo de defensa de la perfección, de ser la niña que no se quejaba, de ser la niña que todo lo hacía bien, etcétera, etcétera. Y ese había sido mi mecanismo de defensa y había estado como en un moldecito, casi que como en un bloque muy rígida y muy contenida. Y como todo, o casi todo, se me dio muy bien en, digamos, ya en mi adultez y demás. No voy a decir que todo, pero digamos que en esta parte puntual de mi valía, a mí todo me salía bien en el trabajo, todo, o sea, se me daba, no con facilidad, pero el resultado era positivo. Pero en esta ocasión, que el resultado no necesariamente estaba siendo el mejor, eh, me costó verme ahí. Y recuerdo mucho una, una sesión que tuve con una amiga eh, que lee el tarot. Me acuerdo muchísimo que en ese punto de la situación donde yo ya me sentía muy débil, les estoy hablando de este año, como hacia febrero más o menos, justo estaba en un viaje de trabajo fuera del país y ahí yo me sentí supremamente mal. O sea, ahí sentí que todo estaba demasiado mal, que yo no iba a ser capaz, que, bueno, en fin, un montón de cosas. Y la llamo a ella y, y le digo, oye, necesito una lectura urgente. Me sentía muy mal ese día. Y me acuerdo mucho que ella estaba eh, barajando las cartas en ese momento en la videollamada y saltó como una carta, me acuerdo mucho que era el 3 de espadas. Y me dijo, uy, pero esto te está doliendo mucho porque saltó esta carta. Y yo en ese momento, o sea, solo quise llorar porque literalmente estaba muy contenida y cuando ella me dice eso, yo también me doy cuenta que de verdad estaba triste, estaba muy triste. Pero hasta hace poco realmente me di cuenta cuando estaba hablando con mi coach que realmente eso me generaba dolor. O sea, hablar de esa situación y cuando yo hablaba de verme a mí vulnerable me generaba mucho dolor. Y comprendí eso. O sea, yo, digamos que tuve muchos momentos a lo largo de mi vida, en mi infancia, en mi adolescencia, donde me sentí muy vulnerable por muchas situaciones que pasaban alrededor. Vivimos violencia intrafamiliar en mi casa, bueno, una serie de sucesos que yo lo que hice fue como contenerlos en esta imagen de niña perfecta, de niña buena, luego ya de mujer adulta igual, como autoeficiente, muy independiente. Y las personas que están a mi alrededor, después también comencé a darme cuenta de otras cosas, las personas que están a mi alrededor, yo creo que casi nunca podrían decir mm, que me han visto a mí como triste, en una situación difícil, porque si bien hablo abiertamente de lo que siento, no soy una persona que en el momento que está viendo la situación complicada lo comunica. Soy una persona que creo que implosiona, va hacia adentro
y pretende siempre tenerlo todo siempre bajo control hacia afuera, que es bastante improbable que la gente sepa cuando estoy viviendo un momento complicado. Y eso tampoco pues está bien, evidentemente. Entonces, claro, cuando comienzo a hablar con él y me doy cuenta que, que me costaba verme vulnerable, comienzo también un cuestionamiento gigante en mi vida y es ¿por qué me cuesta verme vulnerable? Y desde ahí también comienzo a darle un giro, o por lo menos eso trato de hacer y eso también estoy tratando de hacer con este video. Y comienzo a darle un giro a la manera en la que comparto contenido, porque creo que desde ahí comienzo a rechazar también un poco la idea de no quiero ser experta de nada, no me interesa. De hecho, los títulos tienen mucho que ver con tu expertise y en algún momento estuve obsesionada por tener y tener y tener títulos y llegar a un postdoctorado en algún momento de mi vida. Y en este punto digo como, no lo necesito. También he llegado a la conclusión de que todas las respuestas ya las tenemos realmente y que todo lo que tenemos que saber ya lo sabemos. Entonces, esa serie de títulos, esa serie de estudios es realmente para impresionar al mundo, es para quedar bien con los demás, es para cumplir expectativas de los demás. Pues no, gracias. Por lo menos por ahora siento que no lo necesito o no lo quiero y que realmente me doy la oportunidad de estudiar algo que llene mi ser, mi espíritu, y no tanto mi cerebro, porque creo que ya realmente sabemos lo que tenemos que saber. Y creo también que eso hace que hoy en día el contenido que les comparta tenga muchísimo más que ver con cómo me siento que con cuánto sé. Prefiero decirles no sé nada y tú ya sabes lo que tienes que saber. O sea, esas preguntas que tienes tú las tienes porque ya tienes la respuesta. Y de pronto si llegaste acá y esta historia resuena contigo, pues no busco realmente enseñar nada. Busco de pronto que con esta información tú puedas reconfirmar lo que ya tienes ahí de pronto en mente que hoy quieras eh, reconectar con esas ideas que tienes, pues ojalá este video sirva para eso. Las meditaciones también me han permitido llegar a una información mía que yo ya sabía que tenía, pero que desconfiaba mucho de ella y, y conectar con realmente el propósito de vida. Creo que los registros akáshicos en su momento me reconfirmaron. Yo les voy a contar esto para que un poco como que comprendan de qué les hablo. Cuando yo salí del colegio, quise estudiar comunicación y siempre quise, estaba entre comunicación y psicología, quería las dos, a mí me gustaba mucho escribir. Entonces quise estudiar comunicación, pero al final, bueno, opté por psicología. Sin embargo, en algún momento alcancé a presentar noticias, como en el pueblito donde estudié mi universidad y demás. Pero siento que la comunicación tiene una cosa dentro de mí que a mí me encanta. A mí me encanta pararme en escenarios, en públicos. O sea, estoy hablando de 10 personas, 15 personas o las que sean. Pero a mí me encanta hablarle a la gente, a grupos de gente. Me gusta esto, comunicar, me gusta grabarme, me gusta decir lo que pienso, me gusta escribir cuando quiero escribir y compartir y en fin. Y cuando hice los registros akáshicos, eh, la información que recibí en ese momento tenía que ver con que en vidas pasadas de alguna manera había sido callada, porque la manera en la que yo comunicaba lo que yo pensaba y lo que yo sentía generaba conflicto. O sea, es decir, tenía una manera no muy amable de decir lo que yo pensaba. Y que un poco la tarea en este plano, en esta vida, era comunicarlo de una forma mucho más amable. Y, y, y siento que esa información yo ya la tenía. O sea, es decir, yo ya venía compartiendo contenido, yo ya venía sintiendo eso, pero conectar con ese tipo de información a través de la meditación realmente lo que hace es reafirmar que eso que tú sientes, que te dice es por aquí, pues al final
lo sientes por algo, por alguna razón. Y además es muy paradójico porque trabajo con entendiendo el comportamiento humano a partir de evidencia científica. Pero sin duda también todo esto me ha enseñado que hay sucesos que no se pueden explicar desde la ciencia y que está bien. Es decir, que no se trata de pelear una cosa contra la otra. Pero también me parecía muy paradójico que dedicándome a lo que me dedico, pues comenzara también a acercarme a otro tipo de cosas. Y hoy en día ni desmerito una cosa ni desmerito la otra. O sea, siento que hay cosas y hay límites para todo y hay cosas que puedes explicar hasta cierto punto y que puedes resolver hasta cierto punto con ciertas herramientas y hay otras herramientas desde otras perspectivas que te dan un poco más de información. Al final, todo esto para acercarme a mí al amor propio. Y sin duda creo que es la enseñanza más grande que todo esto me ha dejado, el amor propio y el amor por los demás. Porque en la medida que conectas contigo, en la medida que te amas, en la medida que te escuchas, en esa misma medida puedes escuchar a los demás y amar a los demás. Yo creo que hay varias maneras de entender las situaciones difíciles en nuestra vida. Y digo varias porque pues al final cada quien las evalúa de una forma distinta. A mí la que me ha servido y la que me sirve hoy es darme cuenta que todas esas cosas traumáticas, difíciles, complicadas que pude vivir hace muchos años no estaban en mi control, no estaban en mi poder y fueron puestas ahí por alguna razón. Tal vez para que hoy me diera la oportunidad de expandirme a partir de ahí. Y cuando digo expandirme me refiero a darme la oportunidad de reconocer alrededor de esa situación todas las posibilidades que yo tenía para ser mejor y para no reducirme a esa situación. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. Toma tiempo, toma mucho tiempo. Pero entre más rápido lo veamos así, más en paz vivimos con el entorno. Si no, toda la vida voy a estar echando culpas y viviendo con un rencor hacia los demás y hacia un contexto que no estaba bajo mi poder, no estaba bajo mi control. Y al final lo único que podemos controlar y lo único sobre lo cual podemos tener el poder es muy pocas cosas como la respiración y el volver a nosotros y el volver a conectar. Y creo que hay muchos elementos en nuestro día a día que nos distraen de algo tan sencillo como respirar conscientemente, que nos puede llevar a escuchar el cuerpo, que nos puede llevar a conectar con nuestro ser y que nos puede llevar a tomar decisiones muy conectadas con lo que realmente queremos. Bueno, y aquí entran como muchísimas creencias espirituales y demás, y sí creo que mi conexión con Dios, por ejemplo, este año ha mejorado, pero no desde una perspectiva de religiosidad, sino una perspectiva de entender que realmente Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros le hemos puesto o lo que la religión nos ha hecho creer que Dios está supremamente alejado de nosotros. Y entre más conectemos con nosotros, yo creo que más sentimos a Dios, porque somos una partecita de. Y eso también me ha cambiado este año, esa perspectiva de creer, porque me costaba creer porque lo veía como este ser superior, lejano, inalcanzable. Y creo que lo he aprendido a ver un poco más cerca a mí. Y creo que eso también me ha permitido tomar decisiones difíciles con mucha confianza, creyendo que realmente el tiempo aquí es muy cortico y que no vale la pena quedarnos en lugares con los que no estamos alineados, quedarnos en lugares donde sentimos que no se nos da el valor y donde nosotros tampoco nos damos nuestro valor. Y todo esto para decirles que es muy probable que si ustedes también se están preguntando sobre este tema, creo que la verdad no está afuera, creo que la verdad está adentro. Este canal se llama como se llama por esa razón. Tampoco busco mostrarme aquí como una experta del tema porque no lo soy.
todos los días todavía sigo escuchando a muchas personas y también sigo tratando de entender esta información que tengo y esto para qué, ¿no? Y la sigo puliendo un poco y sigo trabajando en mí, ¿no? Y si algo este mensaje les puede orientar y les puede acompañar, maravilloso, pero insisto que sea la que sea la fuente de información que estén buscando, que ojalá sirva para reafirmar eso que ustedes ya están pensando y no necesariamente para que de ahí pretendan buscar una guía práctica, ¿no? Tips para... No, en eso no creo mucho. Las enseñanzas de los demás muchas veces sí nos permiten a nosotros ver, voy por el mismo camino, siento lo mismo, me pregunté lo mismo, algo similar me pasó, etcétera, etcétera. Pero el camino no es como una serie de elementos para ser el mejor ser humano del mundo, para ser perfecto, porque empecemos, porque la perfección no existe, o luego para sanar y ser la persona más sabia del mundo. Con que te ames a ti basta, con que le entregues amor a los demás, aún en sus peores días basta, con que te permitas conectar contigo basta, sea cual sea el canal, con que te permitas escucharte y escuchar a tu cuerpo basta, pero no necesariamente esto se trata de no vamos a convertir ahora también el proceso espiritual en una competencia, ni más faltaba. De esto va lo que he aprendido y realmente ha sido un proceso no fácil, pero sí estoy muy contenta por lo menos con haberme dado la oportunidad de escucharme y haberme dado la oportunidad de conectar con otras herramientas. Créanme que esto hace, yo no sé, tal vez 3, 4 años, esto yo nunca, o sea, yo nunca me hubiese parado en una cámara a decirles esto, nunca. Porque era muy del método, de lo que diga este artículo científico, de lo que diga este autor. O sea, yo me preparaba, yo creo que revisaba no sé cuántas fuentes bibliográficas antes de sentarme y dar una opinión sobre algo y al final ni siquiera era mi opinión, era como todo un conglomerado de todas esas búsquedas que yo hacía. Pero ahora siento que tengo también el compromiso de compartir esto desde lo que yo siento, desde lo que me dice mi interior y no desde lo que otras personas me dicen. Entonces, si estás en este proceso, espero que este video, esta historia haya conectado contigo. Si quieres seguirme en otras redes sociales como en Instagram y en TikTok, @avueltomelina, y ahí comparto contenido mucho más cotidiano sobre esto que te estoy hablando. Reflexiones, situaciones, experiencias, también desde lo que hago en mi día a día, opiniones, bueno, en fin, sobre lo que pasa en el país, sobre muchas cosas, que al final del día están conectados con todo esto que acabo de mencionar en este video y tal vez esta visión y esta perspectiva que tengo ahora y pues que por supuesto seguiré trabajando en ella y 100% segura de que no hay una sola situación en la vida que te lleve a un despertar de conciencia. Pueden haber muchísimas, así que pues esta tal vez ha sido lo que a mí más me ha impactado en los últimos años y desde la cual creo que trataré de moverme en los siguientes años, pero pues puede que después tenga otro despertar, o sea, es decir, N cantidad de despertares podemos tener en la vida. Lo importante es que ojalá nos demos la oportunidad de conectar con ellos y darnos la oportunidad también de escucharnos desde una nueva visión a partir de ese nuevo despertar. Esto ha sido todo por hoy. Este ha sido un nuevo capítulo de Ha vuelto Melina. Nos vemos por ahí en las otras redes sociales.